Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Una propuesta para que de un modo entretenido, agradable, ameno, toquemos temas tan importantes como la alimentación, la salud y la nutrición, siempre desde una perspectiva del rigor científico. A veces hay alimentos que parece que no nos hacen bien. Dolor, malestar, etc. Y generalmente son cuadros que se resuelven muy rapidito, a veces incluso sin ir al médico. Otras veces, en cambio, ese malestar parece persistir o podemos detectarlo mucho más adelante. ¿Es segura la comida que comemos? Vamos a verlo desde, como mínimo, dos perspectivas. Una, lo que solemos llamar alergias. Otra, lo que solemos llamar intoxicaciones. Y después nos juntamos con las conclusiones. Para hablar del primer tema, tenemos acá como una invitada a nuestra experta en los temas sobre alergias, la doctora Vivian Mayo. Vivian, te agradezco muchísimo por venir acá. Un placer, gracias a vos. Y voy directo a la pregunta. ¿Qué es una alergia alimentaria? Bien, una alergia es una respuesta inflamatoria del individuo frente a un alimento que incorpora, ¿sí? Que para que la gente se dé cuenta no tiene nada que ver con la intoxicación por un alimento per se, o sea, que ese alimento está en mal estado y cualquier individuo puede responder de una forma determinada frente a eso, ¿sí? Acá nos encontramos con reacciones que pueden ser desde trastornos digestivos, retención de líquidos, dolores de cabeza, alergias cutáneas, problemas respiratorios. Entonces, para que uno entienda bien qué es una alergia, las alergias en general se dividen en alergias agudas y crónicas. En general, una alergia aguda es un proceso que primero existe un contacto con eso que produce esa reacción y secundariamente al primer contacto aparecen las respuestas rápidamente. El síntoma es muy agresivo, cada vez es más agresivo y el individuo se da cuenta en general automáticamente de que tiene una alergia frente a ese alimento. Estamos hablando de alimentos. De alimentos. Por supuesto. Porque siempre me contaron de chiquito que venía algo en la piel y después yo me brotaba todo y que eso era una alergia. Después aprendí que por ahí, qué sé yo, con un medicamento que lo tomaba también me brotaba. Alérgico a la... decíamos la penicilina, esa en realidad era por pinchazo, no la tomaba. Pero hay muchas otras cosas que también nos dan esas reacciones, como manchitas en la piel. Dijiste problemas respiratorios, ¿eso qué es? ¿Es que no me entra el aire? No, puede dar una disnea, una sensación de falta de aire, o inclusive puede haber un moqueo persistente, una rinitis. Y nos acercamos más a lo que todos conocemos como es una reacción alérgica. O sea que hay alimentos que también a algunas personas les pueden dar algún tipo de fenómeno alérgico, alergia. Me acuerdo que nos enseñaban que alergia era más allá de la energía, es decir, el cuerpo reaccionaba desmedidamente cuando a mi vecino no le pasa nada. Bueno, eso es muy individual. Y si sospechamos alguna alergia, ¿cómo podemos saber si somos o no alérgicos a un medicamento? Perdón, a un alimento. A un alimento. Bien, muchas veces el paciente va al médico, investiga, se pincha por todos lados, en general no aparece mucho la respuesta muchas veces. Estamos hablando en realidad de aquel paciente que continúa, persiste con ese síntoma y no logra identificar el alimento, ¿no? Es el paciente que sigue con el mismo síntoma, que cada vez está más molesto, que no lo deja vivir, que no lo deja ni pensar y que nadie le está dando una respuesta, o sea, no sabe realmente qué es lo que le está pasando. Y bueno, es ahí cuando uno debería pensar y decir, algo me está pasando, algo estoy comiendo, algo que estoy haciendo está mal, que me está originando esto. Esa es la forma de poder darse cuenta un poquito de que probablemente sea el alimento, porque muchas veces uno por una reacción dermatológica va al dermatólogo, o por un problema respiratorio o un moqueo puede ir a un otorrino o un inmunólogo, o sea, va al especialista y evidentemente está todo bien y no logran saber de qué se trata. Está todo bien, pero resulta que yo sigo teniendo el problema y era un alimento. Y en ese caso, ¿cómo se hace en la práctica? ¿Qué me piden?
para ver cuál es el alimento? Nosotros lo que realmente hacemos es una extracción de sangre y nada más, porque lo que hacemos es enfrentar diferentes alergenos alimentarios y vemos cómo responde el glóbulo blanco. Toda la serie blanca son los glóbulos, las células de defensa del organismo, y las reacciones que se producen en esa célula es lo que determinamos si el alimento podría llegar a ser bien tolerado o no por el paciente. Entonces, ¿eso es parecido como cuando uno trata de ver alergias cutáneas y se pone a probar distintas sustancias, o funciona de otra manera? ¿Cómo le decimos a los pacientes, vaya a hacerse tal cosa? No, lo que nosotros son pruebas de hipersensibilidad alimentaria, digamos. No o sea, me tiene que sacar sangre. Sí, hay que sacar sangre, pero no se pinchan 20 veces el brazo. Bueno. Pero sí, es una extracción como cualquier otra extracción. Listo, es un análisis de sangre, nada raro. ¿Y es muy seguro, o sea, se obtienen en general resultados confiables? Sabemos, podemos identificar, mire, era el chocolate, no, era el huevo, no, era el pescado, no, era, o lo que fuere? Tenemos respuestas muy positivas en general en los pacientes. Es sorprendente. O sea, funciona, se consigue finalmente ubicar. Recordemos que si hay una alergia a un alimento, el único tratamiento posible es no consumir ese alimento. Exacto. Tal como sucede con todo lo que produce alergia. Sí, aunque en realidad en el caso de las respuestas de alergia tardía o crónica o de hipersensibilidad, no están muy relacionadas con el... como la reacción es parte de otro punto de vista, no es una respuesta de tipo inmunológica, sino lo que medimos es una respuesta celular. Existiría una teoría que dice que en realidad no es un alimento que hay que evitarlo de por vida, sino que hay condiciones en el organismo que facilitan a que ese alimento haga que ese organismo responda de esta forma. Ellos son desde una toma de medicación, desde un cambio en la flora intestinal, desde un problema psicológico, desde factores que alteren. Es decir, que la situación se complica un poquito más, no es tan sencilla como parecía. Pero hemos descubierto una cosa, hay análisis que nos permiten saber si somos o no alérgicos a algo que está presente en algún alimento. Está disponible y quizás nos permite identificar a cuál es el malo de la película. Pero también puede haber sustancias que, aunque no sean por mecanismos alérgicos, nos produzcan algo mal, algún tóxico. Vamos a preguntárselo también a un experto, ni bien volvemos de una pequeña pausa. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Me enteré por unos análisis que tenía colesterol alto. No tenía ningún síntoma. No tenía ningún síntoma. Me sumé al plan Vidacol. Yo lo probé. Es muy práctico y además es riquísimo. Ah, es riquísimo. Los análisis lo demuestran. Los análisis lo demuestran. A mí me ayudó. Sí, me ayudó. Sí. ¿Y me ayudó? Hace algo por tu corazón. ¿Y vos? ¿Estás cuidando tu corazón? Empezá hoy. Sumate y toma un Vidacol cada día. Vidacol. Menos colesterol, mejor vida.
Seguimos en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Comida segura. El doctor Fernando Cardini es un colega, amigo y conocido desde hace mucho tiempo, experto en toxicología. Gracias, Edgardo, por la invitación. La verdad que está muy gustoso estar en este programa. El agradecido soy yo, pero ¿es segura la comida en la Argentina? ¿Qué entendemos por segura, no? El concepto de seguridad alimentaria ha ido variando. O sea, inicialmente se hablaba de inocuidad. Solo lo que era inocuo, que no me hacía ningún efecto adverso al organismo, se lo consideraba un alimento sano y seguro. Hoy el concepto que lo ha desarrollado un poco la gente de la FAO y de la OMS es como que un alimento seguro va más allá que solamente no tener un patógeno, no tener un microorganismo que me intoxique o que me cause una cierta enfermedad transmisible por alimentos, sino también se agregan, como ya han hablado en este programa, los alérgenos, también se incorporan a ser un alimento inocuo, se incorporan los tóxicos alimentarios que pueden venir de químicos como los pesticidas, como por ejemplo sustancias que se van formando en la producción de alimentos, como cancerígenos o mutágenos, que pueden darse a veces en el proceso de elaboración del alimento. Y también hoy se considera que para que sea seguro, aparte de ser inocuo, no hacerme ningún daño, también tendría que darme algo. O sea que si no me hace nada, pero tampoco me nutre, por ejemplo, tampoco consideramos que es seguro. Entonces la seguridad alimentaria hoy pasa por el alimento que sea inocuo, pasa por un alimento que me nutra y que a su vez también sea accesible y que tenga la calidad adecuada para la población. Entonces, el concepto es muy amplio. Y si tu pregunta es si comemos en Argentina alimentos seguros, te voy a decir que en ningún lugar del mundo se puede comer alimentos seguros si no se habla de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Y pues, el riesgo cero no existe. Y la variación que hay en Argentina es que, bueno, que hay sectores de la población que comen seguro porque saben comer o porque de alguna manera, adquieren productos de calidad o a su vez lo elaboran con aguas que son potables. Y bueno, el tema de seguridad alimentaria seguro es muy amplio y la verdad que todavía falta mucho por hacer en Argentina. Sin duda, ahí es como que se empieza a separar un poquitito lo que serían alimentos elaborados en casa a partir de alimentos frescos, etc. Y, por otro lado, alimentos que ya se adquieren preelaborados con algún proceso industrial. ¿Cuáles son más seguros, los alimentos frescos o los alimentos industrializados? Bueno, la estadística está diciendo que es 50-50. O sea, las intoxicaciones alimentarias, y que son muchas en Argentina, estamos en uno de los países, tal vez con cifras importantes, no somos los peores, pero tampoco somos los mejores. ¿Qué significa? Que nos hacemos problemas, por ejemplo, por accidente de tránsito. Y hoy, si pensamos en de qué nos morimos argentinos, que todos nos vamos a morir en algún momento, en general la muerte por accidente de tránsito es menor que la muerte por intoxicaciones. O sea, morimos más intoxicados que por accidente de tránsito, casi el doble de intoxicados. La intoxicación, por supuesto, tiene mucho que ver con los alimentos, también hay intoxicaciones accidentales de otro tipo y también hay intoxicaciones criminales, pero básicamente en alimentos es la mayor frecuencia. Se habla de 600.000 personas al año intoxicadas con alimentos en Argentina y 20.000 van a hospitales. Y de ese 20.000 hay prácticamente 1,5% que fallecen, que son los grupos de riesgo, ¿no? Menores, ancianos o personas con un problema inmunológico. Y esta gente, estamos hablando de prácticamente 1 cada 3.300 personas. Cuando la seguridad nuestra de ser asesinado es 1 cada 100.000. O sea que fíjate que es más probable morir envenenado de un alimento que morir asesinado por un hecho delictivo. Así que es un tema para tener en cuenta, es un tema para analizarlo y estudiarlo. Los problemas en Argentina básicamente van a ser la elaboración de alimentos con aguas no potables, o que tengan algunos residuos de tóxicos, como por ejemplo puede ser el arsénico, o puede ser el cromo o el cadmio, que estén en las aguas a veces de pozo. Y el otro tema es los residuos que pueden quedar en una mala elaboración o agrícola o productiva, por ejemplo, con el caso de los pesticidas. En el hogar el tema pasa más que nada por los accidentes, o sea, el tema de alimentos que se elaboran y se dejan, por ejemplo, con mala refrigeración, o por ejemplo, conservas que se hacen caseras, y el caso de los morrones, el caso de los palmitos y cosas así, que digamos que la mala manipulación del alimento hace que conlleve a una intoxicación familiar.
Y bueno, obviamente que es un tema que se está trabajando mucho y lo que más se está poniendo énfasis es el tema de manipulación. O sea, el tema de higiene es un tema importante, porque produce intoxicaciones que se producen por microorganismos que después dan toxinas. Temas, por ejemplo, de confundir, o sea, muchas muertes en Argentina son por confundir, por ejemplo, sustancias que están mal identificadas, como una sal, por ejemplo, y se agrega otro tipo de sustancia que puede ser tóxica. O sea que en accidentes es un tema importante, que viene todo el rotulado de los alimentos, por ejemplo, en escuelas, en comedores escolares, en comedores industriales. En tema de hospitalario también es importante. O sea, hoy los hospitales dan de comer y hay un gran riesgo en la comida hospitalaria. ¿Por qué? Porque la manipulación hace que a veces la población hospitalaria es una población sensible. Entonces, cualquier pequeña sustancia que esté en el alimento es gente que tiene las defensas bajas, por decir así, y causa una intoxicación. Me imagino que lo que debe ser ir a un hospital y complicar un poco más el cuadro. Pero bueno, no nos hagamos por ahí tanto problema por eso por ahí podemos manejarlo más entre los profesionales. Pero me quedé preocupado con el tema, el riesgo de muerte en el propio hogar. Aguas que pueden estar contaminadas o que pueden contener elementos que no son los adecuados, el lavado, la higiene. Pregunta de entre casa, ¿es limpio el argentino en promedio más o menos? Se ha llegado que no es muy limpio, o sea, no hay buenos hábitos todavía. Si bien cuando fue el tema de la gripe A en Argentina se habló mucho de lavarse las manos y creó toda una nueva conciencia y muchos chicos hoy se lavan las manos. Todavía hay muchos padres que no insisten en el lavado de manos y el chico viene de jugar por ahí en la plaza o jugar con mascotas y se sienta a la mesa sin lavarse las manos. Eso es un riesgo muy alto, muy alto. Lavar frutas y verduras, ese es un consejo básico que todos damos. Otro tema, sí, como siempre damos el consejo de que la gente tampoco intensifica el lavado de los... El guardado de los alimentos, conservarlos, mencionamos envases abiertos que después se quedan, vaya a saber uno por cuánto tiempo. Eso sí son pequeños consejitos que creo que pueden hacer a través de la educación, de la difusión, la diferencia e ir ayudándonos a que nuestra comida sea un poco más segura. También algún temor que queda por ahí dando vuelta que la cosa venga desde su origen, desde el campo, desde la producción, etc. Pero dejemos eso para la preguntita final. Primero vamos a ir a un pequeño corte y luego a nuestro regreso terminamos de cerrar este tema tan de todos los días. Los argentinos podemos llegar a tener más riesgo de morir por una intoxicación alimentaria que por cuestiones de seguridad habitual. Los esperamos a la vuelta. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Alimentos que hacen mal, intoxicaciones, alergias. Aparte de algún alimento ultra conocido, que el huevo, que el pescado, etc., ¿hay alergias a otras cosas que pueden estar en alimentos que no son frescos? Sí, por supuesto. Hay respuestas de hipersensibilidad a
alimentos que pueden estar conservados, por ejemplo, nosotros le echamos la culpa al atún, que comemos al abrir una lata y puede ser el conservante. Le echamos la culpa a un cereal, a veces puede ser, por supuesto, el grano, pero a veces puede ser un colorante. Le echamos la culpa a un yogur y a veces no puede ser la leche y puede ser un saborizante. Entonces, estar consciente de que dentro del alimento no solamente está el alimento, sino que hay productos que se tienen que poner indefectiblemente en el alimento para conservarlo. Algunos le ponen saborizantes para darles un sabor especial, otros pues, ponen colorantes para darle un colorido y que sea como más atrayente. O sea, hay productos químicos incorporados dentro del alimento que podrían ocasionar esta respuesta. O sea, hay que tener en cuenta por lo menos este consejito como para las personas y para los médicos que las traten, de nunca dejar de pensar que cualquier sustancia que existe en el universo puede para un individuo ser quizás alergénica y por lo tanto habría que investigarla. Fernando, dijiste que algunas palabras que me sonaron horribles: cáncer, mutagénesis, todos pensamos en mutantes, personas que les salen cosas raras, etc. ¿Qué tipo de sustancias pueden ser cancerígenas o mutagénicas? Bueno, en la alimentación del argentino hay un tema que hay que tener en cuenta, que es el famoso asado. El famoso asado... No me mates el asado, por favor. No te lo voy a matar, te voy a aconsejar que le pongas poca sal. Normalmente uno sala mucho la carne para el asado y el cloruro que lleva el cloruro de sodio se combina a veces cuando uno quema mal o una madera no adecuada o carbones no adecuados o es excesivo la temperatura que llega a carbonizar la carne, que se forman los llamados cancerígenos, que son las dioxinas, famosas dioxinas. La dioxina está probado que son cancerígenas a largo plazo, por lo tanto no nos vamos a morir en 2 días con comer asado, pero sí va a disminuir nuestra calidad de vida si insistimos en comer la carne muy cocida y muy salada. Es decir, como consejo práctico es la sal después, no antes. Exacto. Por lo menos desde el punto de vista de esa combinación rara, las dioxinas y el potencial que pueden tener a largo plazo. No cuesta nada. Bueno, vuelvo a respirar, quiere decir que puedo seguir con el asado. Sí, adelante. Lo mismo vale para cualquier tipo de carne, ¿no es cierto? Sí, lo que sí también hay que tener cuidado con qué estamos cocinando, ¿no? A veces hay gente que pone piñas o pone una madera que da algunas sustancias resinosas que también dan benzopirenos, que también son sustancias a veces nocivas para la salud, ¿no? O sea que es un tema que el buen proceso de la alimentación, del alimento, es parte también de la seguridad alimentaria, ¿no? Seguro. Y los endulzantes también, algunos. Y son muy difíciles de detectar estos alérgenos, es decir, una persona va, hace un análisis, se lo pidió su médico, viene el resultado y si es positivo ya sabemos qué es, y si no, ¿qué se hace? Se vuelve a repetir en la experiencia de la práctica clínica diaria. ¿Se llega rápido al diagnóstico o es difícil? Nosotros no damos valores, damos rangos de hipersensibilidad en colores, como que las reacciones muy altas las ponemos en rojo, como un semáforo. Las intermedias en naranja, las leves en amarillo, las negativas en verde. Entonces, la idea es que el paciente con estos datos directamente intente con la ayuda del profesional y leyendo etiquetados y aprendiendo de numerología de atrás para saber qué es el rojo eritrocina o la tartracina o como qué numeración, o sea, para que aprenda a conocer identificar dónde está lo que no debería incorporar o lo que dan reacciones muy, muy altas para que vaya sacando de su dieta, de su alimentación, eso que le está dando una reacción, una hiperreactividad en su organismo. Lo que no está tolerando bien. Fernando, ¿algún consejo práctico más allá de la forma de cocinar el asado? Que eso es la pasión argentina, así que yo diría que vamos a orientarnos por algún otro lado. Higiene, obviamente, eso no falla nunca, no nos vamos a equivocar con eso. Y algunas otras sugerencias prácticas para que ese asesino silencioso, que es la intoxicación alimentaria, cada vez vaya saliendo de nuestras vidas. Sí, básicamente también en tema de cuidar la proliferación microbiana en los alimentos que producen unas toxinas que son realmente unas letales. O sea, muchas intoxicaciones a veces se pueden manejar
pero cuando hablamos de toxinas, como el caso del botulismo, o como el caso de a veces de algún Clostridium de otra familia, o la enterocolitis urémico-hemolítica, por ejemplo, producida por la Escherichia coli, la toxina Shiga, por ejemplo, son temas que se pueden evitar. Y esto se evita con la buena cocción de los alimentos y la buena manipulación en cuanto a no mezclar, por ejemplo, los utensilios de alimento crudo con el cocido. A veces, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hubo durante el mes de octubre una intoxicación de 28 personas murieron por comer melón. Y el melón era de Guatemala y lo que pasó fue que estaba sucio por fuera y los supermercados cortaban el melón para venderlo en bandejitas y bueno, el cuchillo simplemente por pasar por afuera llevaba Listeria monocytogenes, una bacteria bastante patógena para ciertos grupos etarios y bueno, se conservaba en frío en la góndola y esta bacteria criófila en frío seguía creciendo y cuando llegaba al consumidor el nivel de microorganismos era muy elevado y producía la muerte. Esto mismo puede ocurrir en casa, una empanada que precocinamos y después la dejamos descongelar o la dejamos mucho tiempo fuera de la temperatura ideal, que es entre 4 y 65 grados en lugar de riesgo, y el microorganismo se reproduce. Entonces la empanada, a veces la carne picada es muy delicada. Otro hábito muy nuestro, ¿no? Descongelar y luego volver a congelar. Y volver a congelar, que estaría, digamos, un hábito prohibido. Que deberíamos desalentar. Hay varios problemas que podemos abordar muy, pero muy fácilmente. Una alergia alimentaria, hay un análisis que lo resuelve. Intoxicación, seamos más limpios. Fíjense cuántas cositas simples y que podemos ir encarando de a poco y todos los días. Los invito al próximo programa de Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.